En esta lección vamos a hablar sobre el primer paso para la investigación de un brote, identificando casos. Cuando investigamos un brote, las preguntas que tenemos son las mismas preguntas que un periodista tendría cuando está escribiendo la historia de un evento. Queremos saber quién está involucrado, quién es responsable, cuándo ocurrió, dónde está ocurriendo y por qué está ocurriendo. Estas preguntas corresponden directamente con las etapas de una investigación de un brote. Etapas de una investigación de un brote. Primero, queremos establecer una definición de caso e identificar casos. En otras palabras, responder el quién está involucrado en el brote. Después, queremos obtener información sobre el tiempo y lugar de la población involucrada en el brote. Esto es, cuándo y dónde está ocurriendo. Luego, identificar o caracterizar el patógeno, que es responsable por el brote. Lo que sigue es realizar un estudio de factores de riesgo para entender por qué el brote está ocurriendo. Y finalmente queremos intervenir y reportar. Esto es importante. Esto significa tomar acción para contrarrestar el brote. Entonces, el primer paso en una investigación de brotes es definir quién es parte del brote e identificar casos. La base de este paso es la definición de casos. Entonces, una buena definición de casos identifica población involucrada en el brote según persona, lugar y tiempo. Por ejemplo, la definición de caso del cólera de la OMS, de la Organización Mundial de Salud, dice: en un área donde se sabe que la enfermedad no está presente, un paciente de 5 años o más que desarrolla deshidratación severa o muere de una diarrea aguda acuosa es un probable caso de cólera. En un área donde hay una epidemia de cólera, un paciente de 5 años o más que desarrolla diarrea aguda acuosa con o sin vómitos es un probable caso de cólera. Pero en brotes individuales, restringiríamos la definición de caso para definir en mayor detalle según persona, lugar y tiempo. Por ejemplo, en un brote particular podríamos decir que los residentes de Rumonge de al menos 5 años de edad que fueron admitidos en el hospital por diarrea aguda acuosa con inicio de enfermedad entre abril 30 y mayo 2 de 1992 fueron casos. Fíjese que estamos siendo específicos aquí sobre el lugar donde el brote está ocurriendo, quién puede ser considerado un caso y las fechas cuando está ocurriendo. Usualmente cuando hacemos una definición de casos, definimos diferentes tipos de casos. Basados en nuestra certeza de que los casos son en realidad situaciones involucradas en el brote. Entonces, un caso sospechoso sería una persona en quien se tiene una sospecha de enfermedad, pero no se tiene evidencia contundente o confirmación de laboratorio. Usualmente, casos sospechosos necesitarán investigación adicional. En cambio, un caso probable será un caso sospechoso para quien existe evidencia circunstancial contundente de infección. Por ejemplo, exposición a un caso conocido. Finalmente, un caso confirmado es una persona para quien existe confirmación clínica o de laboratorio, que sea definitiva, entonces es un caso. En otras palabras, a quienes hacemos pruebas para confirmar que están infectados con el patógeno. Para ilustrar
una definición de caso, utilizaremos el ejemplo de un brote de viruela símica que ocurrió en niños expuestos a perritos de las praderas en Indiana en 2003. Aquí la viruela símica fue transmitida por perritos de las praderas enfermos en una guardería y veterinarias. En la mayoría de casos, la viruela símica registrada en el área estuvo asociada con contacto animal directo. Los investigadores definieron tres tipos de casos. El caso sospechoso fue un paciente con exposición conocida a perritos de la pradera con fiebre o sarpullido inexplicable y 2 o más escalofríos, linfadenopatía, dolor de cabeza, dolor de garganta, tos, disnea o mialgia con 21 días de exposición. Un caso probable fue un paciente con exposición conocida a perritos de la pradera con fiebre o sarpullido vesículo pustular con 21 días de exposición. Un caso confirmado fue un caso sospechoso o probable de infección de viruela símica con confirmación de laboratorio por aislamiento viral en cultivo o PCR. Una vez que la definición de caso es establecida, necesitamos salir y en realidad encontrar dichos casos en la comunidad. Podemos hacer aquello usando una vigilancia tanto pasiva como activa. Para una vigilancia activa, nos adentramos en la comunidad y realmente buscamos los casos. Por ejemplo, podemos contactar directamente con los proveedores de salud o realizar una encuesta casa por casa. En una vigilancia pasiva, buscamos pasivamente casos que se presenten en centros de salud u otras áreas. Podemos simplemente preguntar a hospitales o médicos que reportan los casos que llegan a sus instalaciones. Encontrando casos. Los investigadores deben evaluar cuidadosamente dónde buscar los casos basados en lo que piensan sobre la etiología o la causa del brote y donde piensan que la población está en riesgo. Por ejemplo, en esta infección por viruela símica, tendríamos que decidir dónde buscar los casos. ¿Se debería buscar en todo el país? ¿O en todo el estado? ¿O en todo el condado? ¿O solo entre personas que van a guarderías? ¿O solo entre clientes de proveedores de mascotas? Entonces aquí intentamos tener un balance, asegurándonos que encontramos todos los casos que son relevantes, asegurando al mismo tiempo que no hacemos una investigación que es muy amplia y que cubre un área muy grande que en realidad no es práctica. Entonces, los puntos claves de esta lección. Primero, establecer una definición de caso. Es el primer paso para identificar casos en un brote. Una buena definición de caso debe especificar casos según persona, lugar y tiempo. Una definición de caso representará diferentes niveles de certeza que los individuos son casos. Usualmente los dividimos en casos sospechosos, casos probables y casos confirmados. Se debe considerar cuidadosamente el dónde y cómo buscar por casos adicionales. Las definiciones de casos y poblaciones de estudio pueden cambiar a lo largo de la evolución del brote. Para practicar tus habilidades en este brote, podrías revisar una vez más la lección para que te quede totalmente claro.